Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Joaquín Vázquez y voy a presentar el último seminario del año, que es sobre la prevención de la muerte súbita en el deporte. Me basé básicamente en esta bibliografía que figura en la pantalla, que es el curso precongreso del Congreso Uruguayo del 2020, que todavía está colgado en internet y que recomiendo, este, pues estuvo muy bueno. La guía de 2020 de la Sociedad Europea sobre participación de deporte en pacientes con enfermedades cardiovasculares, este artículo de revisión de AJA sobre los efectos del deporte y los potenciales eventos cardíacos agudos relacionados. Bueno, la traducción de la revista uruguaya, y este otro artículo de la revista de las modificaciones fisiológicas y la evaluación para la prevención de la muerte súbita. Esta es la figura central de la guía, de la ESC, que en realidad un poco muestra lo que es el espíritu de la guía, que es, digamos, fomentar digamos, auspiciar el deporte como una práctica muy importante en la salud, tanto de pacientes sanos como pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, en los que tenemos que hacer un adecuado diagnóstico, una adecuada estratificación de riesgo, vincular al paciente en la toma de decisiones y tomar en cuenta lo que cada uno también pretende poder realizar para poder tomar decisiones en conjunto, y obviamente bajo un adecuado tratamiento, pero con la idea de que se logre encontrar para cada caso particular la dosis o la prescripción adecuada de ejercicio. Este, entonces, antes de entrar puntualmente, vamos a ver algunas definiciones. La muerte súbita es una manera de morir, digamos, que es la muerte no traumática inesperada, que ocurre en menos de una hora de inicio de síntomas en un individuo que estaba en un estado aparentemente sano antes, o que no se esperaba que fuera a morir, o si no existen testigos digamos, de la muerte, que haya sido visto en buen estado de salud 24 horas previas a ese evento. Dentro de las muertes súbitas está la muerte súbita de causa cardíaca, que es la más frecuente, como vamos a ver ahora. Esta incluye a personas con enfermedad cardíaca conocida, aunque el momento de la muerte el momento puntual de la muerte sea inesperado. Después está lo que se le llama la muerte súbita rítmica, que es cuando tenemos una autopsia y un análisis toxicológico que no son concluyentes, lo que hace sospechar que haya una causa arrítmica primaria que la ocasionó. Y luego está la muerte súbita inexplicada, que es la muerte, bueno, que no tiene una causa aparente clínicamente, pero que tampoco se le realiza una autopsia que nos permita, digamos, encasillarla en algún tipo. Se piensa que muchas de las muertes súbitas inexplicadas son de causa arrítmica, pero en realidad no tenemos la certeza. Y bueno, otras definiciones: ¿qué es un atleta? La Sociedad Europea la define como un joven, un adulto, tanto amateur como profesional, que practica ejercicio de forma regular y que participa en competiciones deportivas, deportes oficiales. Se distingue lo que es el atleta recreativo, que tiene como un énfasis más en el placer y como parte de la actividad de tiempo libre, y el atleta competitivo, que tiene un enfoque un poco más pensado en la performance y con más énfasis en el rendimiento. Esto abarca distintas edades y distintos niveles de competencia, ¿tá? O sea que hay atletas competitivos jóvenes, digamos, casi niños. También los hay mayores. Y bueno, en un intento por definirlo por la cantidad de volumen que se practica de deporte por semana, está esta otra definición, que es los deportistas de elite son los que realizan más de 10 horas de deporte por semana.
los competitivos más de 6 y los recreacionales más de 4. Y bueno, como dije recién, los mecanismos de la muerte súbita no son patrimonio de la enfermedad cardiovascular, pero sí es la más frecuente, son un 85% de las muertes súbitas, aunque también existen causas vasculares, traumáticas o vinculadas a drogas, que muchas de ellas, no todas, pero tienen como una vía final común, que es la ocurrencia de arritmias ventriculares, que son las que terminan por ocasionar la muerte. Por eso que muchas veces no, por eso es que se trata tanto y se insiste con el tema de los desfibriladores. ¿Tá? Y bueno, la actividad física, en términos generales, está recomendada para la población general, con evidencia demostrada que ahora ya voy a mostrar, para reducir la incidencia de enfermedad cardiovascular y la aparición de los factores de riesgo cardiovasculares clásicos, o sea, la dislipemia, diabetes, la obesidad, la aparición de la hipertensión. ¿Tá? Es un componente terapéutico fundamental en la mayoría de las enfermedades cardiovasculares. Es una recomendación que nos vamos a ver, que tendríamos que tener en la gran mayoría de nuestros pacientes, o en todos, si pensamos bien al paciente y la actividad física a la que se sometería. Está demostrado que reduce la muerte cardiovascular y por toda causa. Los efectos adversos comparados con los sedentarios están reducidos. El sedentarismo a veces se considera una enfermedad en sí misma, conlleva a la aparición de más de 25 otras enfermedades crónicas, tiene un importante impacto en la calidad de vida de las personas. Y bueno, hay una relación dosis-efecto sobre cuanto más deporte un individuo hace, mayor beneficio tiene, que es un concepto que en el último tiempo ha estado un poco en tela de juicio, que lo vamos a discutir en un ratito. Entonces, mismo en esta guía europea hay una recomendación de cantidad de ejercicio que deberíamos recomendar a los adultos sanos, que es por lo menos 150 minutos por semana de un ejercicio de moderada intensidad, digamos, sería lo básico que deberíamos recomendar a la población adulta sana, con un beneficio en un aumento hasta 300 minutos por semana, también tienen un beneficio adicional, y que también lo que se recomienda es el asesoramiento regular también para promover la adherencia y ver cuándo se puede aumentar la intensidad del volumen. ¿Tá? Y lo que se recomienda es realizar esta actividad física entre 4 o 5 días por semana. ¿Tá? Y bueno, esto es algo de evidencia de los beneficios del deporte, que en realidad son, digamos, están en nuestro... Sabemos que el deporte es bueno, pero también está bueno saber que hay evidencia. Este es un metaanálisis grande de 33 estudios. En realidad hay que valorar el efecto preventivo de la actividad física en la mortalidad cardiovascular por toda causa, perdón, en la mortalidad por toda causa y en la mortalidad cardíaca, ¿no? Entonces nada, en un análisis, como en los metaanálisis, como se ven, están todos los cuadraditos al lado izquierdo de la gráfica, y esto es en el gráfico de la izquierda, que es mortalidad por causa cardíaca, y a la derecha por toda causa, y se ve que hay una reducción en la muerte cardiovascular de aproximadamente un 35% y por toda causa de 33%, lo cual es una reducción importantísima que podríamos llegar a pensar si hay alguna otra intervención farmacológica o intervencionista que tenga un impacto tan grande en la reducción de cardiovascular como la indicación de una actividad física moderada. ¿Tá? Es un concepto importantísimo y es un poco cosa grande que hay que tener en cuenta. Está muy bien eso, Joaquín. O sea, a nadie se le ocurriría a un paciente con cardiopatía isquémica no recomendarle beta-bloqueantes.
y en realidad el beneficio es equiparable de hacer deporte en el cardiopatía isquémica que utilizar beta bloqueantes. Entonces, me parece que sería igual de descuidado de nuestra parte no hacerlo, para que ustedes tengan una idea de dónde estamos parados, ¿no? Estaría bueno un día hacer una evaluación, una encuesta de cuántos, a la salida de los consultorios de cardiología, a ver a cuántos pacientes se les recomendó hacer ejercicio. Y bueno, tal cual que esto, digamos, por más me parece que el tema es capaz que lo sabemos, no sé si cuánto lo aplicamos. El ejercicio, una actividad física regular, tiene beneficios sobre antiateroscleróticos, sobre el colesterol, sobre la presión, sobre la adiposidad. A nivel psicológico tiene importantes efectos, reduce la depresión, el estrés, tiene efectos antitrombóticos, efectos antiisquémicos y efectos antiarrítmicos, sobre todo, digamos, con pata en la hipertonía vagal, digamos, que se genera en la gente que hace deporte. Entonces, tiene múltiples beneficios demostrados sobre el sistema cardiovascular y sobre la salud general del paciente, que son conocidos. ¿Qué es lo paradójico y, digamos, el punto, digamos, de la muerte súbita con el deporte? Es que se ha observado y se ha comprobado también en distintos estudios. Este es un estudio medio clásico de la región del Véneto de Italia, que en realidad lo que se demuestra es que el deporte, sobre todo el deporte intenso, aumenta la chance de morir de una manera de muerte, que es la muerte súbita, y que podría hacerlo hasta, digamos, 3 veces más. Y también lo que se observó en este estudio es que este riesgo es a expensas de la patología cardiovascular, o sea, de esos distintos mecanismos de muerte súbita que habíamos visto, que la que se asocia con el deporte es la causa cardiovascular, y que esta es la principal causa de muerte de los atletas durante el deporte, y que por lo general esto ocurre en el momento del ejercicio o inmediatamente después que se hace ejercicio, ¿tá? Entonces, como en este punto es algo paradojal entre los beneficios claros y grandes del deporte y este riesgo de morir por muerte súbita que está aumentado, ¿tá? Esto tiene una epidemiología que en realidad tiene dificultades metodológicas como para establecer cuál es una verdadera incidencia, porque hay distintas definiciones, distintos métodos de screening predeportivos en el mundo, este, mm, distintas, digamos, leyes con las autopsias. Entonces a nivel general hay dificultades metodológicas, pero se estima que la muerte súbita, la muerte súbita normal, digamos, la habitual, total, ocurre entre 50 y 80 casos cada 100.000, que la muerte súbita relacionada con el deporte se estima, es un número, digamos, estimado, pero que es entre 1 cada 100.000 atletas, ¿tá? Depende, como dije recién, la región o el lugar en el mundo puede ser un poquito menos o un poquito más. La mitad de los pacientes que tienen una muerte súbita vinculada con el deporte no tienen por lo general un antecedente cardiovascular claro. Como dije, hay distintas características epidemiológicas también por subgrupos y tienen su complejidad que ahora vamos a ver. Por ejemplo, que la edad, este, esto es un punto importante como para meter en la cabeza, que la proporción de muerte súbita vinculada con el deporte
es mayor en los pacientes, en los individuos más jóvenes. O sea, por ejemplo, en los menores de 18 años es del 39%. Pero que esta proporción va disminuyendo, digamos, de la cantidad de muerte súbita total, la proporción de la que se vincula con el deporte va disminuyendo con la edad, pero no el número absoluto, y la incidencia absoluta es mayor en los pacientes más grandes, en los mayores de 35 años, que como vamos a ver ahora, tienen distintas causas, pero el valor absoluto de muerte súbita vinculado con el deporte es mayor en los más grandes, pero su proporción es mayor en jóvenes porque se mueren menos de otras causas. También hay un vínculo con la intensidad del ejercicio, que parecería que en los deportes de competencia es más en proporción, pero menos en la incidencia absoluta que en la recreativa, y esto es sobre todo cierto para los mayores de 35 años. O sea, que, digamos, de los atletas que hacen deporte de competencia, en realidad se mueren menos de manera súbita en general, pero su muerte súbita vinculada con el deporte es más. Pero en realidad los que se mueren más son los que hacen deporte de forma recreativa. También hay esta característica de sexo que los hombres ocurre más que en las mujeres, depende de la serie, pero estaría entre 3-1 a 9 contra 1. También hay una mayor incidencia de muerte súbita relacionada al deporte en la raza negra. Y parecería que con ciertos deportes también hay cierto, digamos, un mayor riesgo, o se ve más por lo menos, que serían en básquetbol y en fútbol. Pero yo supongo que eso también puede tener un sesgo por los lugares en el mundo que tienen más estudios de estas características. No sé, Ale, si querés corregir o comentar algo de esto. No, no, por mí está bien. No. Y bueno, en realidad los eventos cardiovasculares y la actividad física intensa, en realidad en este esquema lo que se ve, esto es un esquema del riesgo de infarto relacionado con el deporte, es que, digamos, la línea punteada es la de los efectos, la de los individuos sedentarios, y tiene el pico cuando realiza la actividad física, o sea, en el único momento de la semana que hace actividad física, tiene un riesgo aumentado de eventos, y la línea azul es de la gente entrenada, y cuanto más actividad física haga por día. Entonces, el riesgo basal, o sea, digamos, la línea de base, es menor en los individuos entrenados. Este, este riesgo tiene sus picos cuando se realiza la actividad física intensa, sobre todo, pero los sedentarios tienen un mayor riesgo de cuando hacen esa única actividad intensa, o sea, cuando a la persona se le ocurre, por ejemplo, ir a hacer una 10K y está totalmente desentrenada, tiene un riesgo totalmente aumentado, ¿no? Este, y cuanto más ejercicio regular se hace, en realidad este riesgo de estos picos se disminuye, ¿tá? O sea que el estrés cardiovascular que le genera a una persona sedentaria someterse a una actividad física vigorosa, es mucho más que el individuo que está más acostumbrado a hacerlo y que tiene más, digamos, capacidad para hacerlo. Entonces, las causas de la muerte súbita vinculada al deporte, como dije recién, está muy vinculada a la región en el mundo en la que se estudie, las definiciones que se use por cada país, las composiciones étnicas, los grupos etarios que se estudien y las características del screening predeportivo. Pero en adultos mayores de 35 años hay consenso de que por lo menos el 80-85% de las causas es por enfermedad coronaria, ¿tá? Es lo que se lleva la gran mayoría de la muerte súbita vinculada al deporte. Y en menores de 35 años es cuando están estas otras cardiopatías estructurales,
que están mencionadas allí, que las más destacables son la miocardiopatía hipertrófica, la displasia del BD y las anormalidades de las arterias coronarias. Acá puse un gráfico tipo de torta, pero que es de un registro de Estados Unidos, pero tal vez si hiciéramos un mismo gráfico de tortas, por ejemplo en Italia, capaz que tendríamos otras proporciones, pero a grandes rasgos, digamos, estas tres, digamos, que son las que he visto, por lo menos en lo que he leído, que tienen la gran mayoría de los números. Sí, las causas específicas varían de un lugar a otro, pero bueno, en casi todos los lugares están todas presentes, ¿no? Y luego varía por la edad, como tú decís, eh, varía también con el género, que eso no lo dijiste, pero bueno, varía un poco con el género, no solo por el hecho de que las mujeres hacen mucho menos deporte que los hombres, sino bueno, por condiciones particulares que habría que ver. Y lo otro, obviamente, es que una cosa es cuando se analiza la causa de muerte súbita en los deportistas en general, que cuando se analizan en los deportistas que tienen cardiopatía de base, ¿no? Cuando se analizan los deportistas que tienen cardiopatía de base, bueno, se vincula más con la propia cardiopatía de base que tienen. Y bueno, ahí ustedes sí tienen que saber un poco de qué muere cada cardiopatía estructural, que eso, bueno, lo ven en otros lados. Avanti. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo puede afectar el deporte al corazón? ¿Está? El deporte genera adaptaciones fisiológicas en el corazón, que son esperables, son normales, que son adaptaciones digamos, a la actividad física regular, para poder justamente adaptarse a esas demandas que genera el ejercicio. Pero, ¿cómo se vincula con la muerte súbita? Es que, bueno, podría ser no. Es un gatillador en ocasiones de muerte súbita en enfermedad cardiovascular conocida o en enfermedad silente que tiene un debut, digamos, clínico con la muerte súbita. También, como vamos a ver más adelante, podría acelerar la expresión de enfermedades que no estén, digamos, que no tengan su expresión clínica aún o que sean silentes fenotípicamente, como está establecido que esto sucede para la displasia ritmogénica del BD, y también podría tener un efecto sobre la aterosclerosis. Y también está postulado que podría generar sustrato arrítmico, digamos, de novo, ¿no? O sea, en un sujeto sano. ¿tá? Entonces, para las actividades fisiológicas, lo que llamamos a veces corazón de atleta, sabemos que el ejercicio aumenta las necesidades metabólicas, entonces esto se logra aumentando el gasto cardíaco a veces hasta 35 a 40 litros minuto, o sea, un montón, que se logra aumentando la contractilidad, aumentando la frecuencia cardíaca y disminuyendo las resistencias periféricas. Esto llevado a cabo en un tiempo prolongado de intensidad y periodicidad, y también sumado a factores individuales de cada persona, con una gran importancia en la influencia que tiene el ejercicio sobre el tono autonómico, conlleva a que clínicamente puedan aparecer algunas variaciones que son normales en los deportistas, que, por ejemplo, la palpación de una punta cardíaca desplazada, la aparición de soplos funcionales sin características de organicidad, la presencia de bradicardia en reposo y ante esfuerzos que no son submáximos, perdón, que efectos que son submáximos, no teniendo digamos, una disminución de la frecuencia cardíaca máxima, y algunas características en el electrocardiograma que pueden variar según la edad, la raza y el tipo de deporte que se practique, que ahora vamos a ver un poco más en detalle, pero que la presencia de un PR aumentado, un MOVIX 1,
un ritmo nodal en reposo o un ritmo auricular bajo que comande, bloqueo de rama derecha incompleto, elementos de hipertrofia y la aparición de represión precoz. Entonces, esto es antes de entrar en el screening, ¿no? Solo para decir que se pueden observar cuando hacemos un ecocardiograma estas características o adaptaciones fisiológicas y que también tienen cierta variación según el deporte que observemos que hace esta persona. Se observa una remodelación con hipertrofia excéntrica. Esto es un metaanálisis que en realidad comparó distintos grupos y, que hacían deportes dinámicos, o sea, básicamente corredores, deportes combinados y deportes más estáticos, por ejemplo, el levantamiento de peso, con controles que no eran sedentarios. Entonces, vieron que los deportistas tenían una hipertrofia excéntrica con dilatación, habitualmente comparado con los controles, que tenían función sistólica y diastólica sin diferencia de los controles, o que no generaba un problema sistólico ni diastólico, que los deportistas de resistencia tienen una tendencia a tener más dilatación de las cavidades, y los que hacen actividad física isométrica tienen una tendencia a hipertrofiar más. De todas maneras, estos cambios se mantienen dentro de la normalidad, de los parámetros normales, y que esto sucedía sobre todo en hombres y en afrodescendientes. ¿Está? Quedaste en silencio. No, estoy. Eh, a veces puede pasar que haya una zona gris entre la que puede haber un diagnóstico diferencial entre una adaptación fisiológica al deporte y una verdadera hipertrofia. No voy a entrar en esto, pero solo para destacar que a veces lo que marca un poco más es que el tamaño de la cavidad del corazón del deportista es habitualmente, puede estar un poquito aumentado, y esto podría ser uno de los factores que marque más la diferencia para diferenciar de una miocardiopatía hipertrófica. Además de todas estas cosas que no sé si quieren las repaso, que me parece que no van tanto al caso. ¿Está? Entonces, el deporte, ¿cómo puede generar? Puede ser gatillo de eventos en enfermedad cardiovascular conocida silente. Cuando una persona se somete a una actividad deportiva, y sobre todo un deporte de competencia, también entran en juego no solo la actividad, lo deportivo en sí mismo, sino que cambios en el estrés físico-emocional de la persona, que se ve acentuado todavía más cuando hay un premio, una meta, o una marca para llegar, o una recompensa. Digamos, todo esto son factores ambientales. También está visto que puede ocurrir la isquemia miocárdica ante estas demandas hemodinámicas que ocurre con el ejercicio, lo que fomente también en, en el momento de realizar la actividad deportiva, por el balance del sistema nervioso autónomo, se activa el simpático, y lo que tiene el deportista, que tiene un estado vagal, digamos, de base, que tiene mucho gradiente en el momento de realizar la actividad física, que podría también generar como ese gatillo vinculado con los cambios hemodinámicos, los cambios hidroelectrolíticos que genera la sudoración, la pérdida de líquidos mientras se realiza la actividad física, muchas veces que no se repongan estos líquidos, digamos, cuando se realiza la actividad física, y a veces la presencia de drogas ilícitas. Entonces, digamos, todo esto a veces lo que puede generar es como un
caldo de cultivo, digamos, de distintas cosas que puedan llegar a gatillar un evento en un paciente que tenga una enfermedad conocida o silente. ¿Tá? También, por ejemplo, no lo mencioné en ambientales, pero a veces el deportista se somete a hacer la actividad física en temperaturas que no son las, digamos, que son temperaturas bajas o muy altas, digamos, todos los extremos. Entonces, todo esto son distintos factores que influyen en que pueda llegar a suceder uno de estos eventos. Pero también se ha visto que el deporte podría llegar a acelerar la progresión de una enfermedad establecida o que pueda generar que se progrese más rápido a un fenotipo en un individuo que sea, digamos, fenotípicamente silente, pero con una predisposición genética. Y este es un estudio, en realidad, con ratones, que lo que hicieron fue comparar ratones que tenían wild type, es el salvaje, o sea, que ratones normales, digamos, comparados con los que están alterados genéticamente para desarrollar la enfermedad de displasia del ventrículo derecho, y se los entrenaba. Y lo que se observó es que sobre todo en lo que era el volumen del ventrículo derecho, y bueno, también del ventrículo izquierdo, y la función de los ventrículos, cuanto más deporte realizaban los ratoncitos, digamos, alterados genéticamente, desarrollaban un mayor volumen de su ventrículo derecho, ¿tá? Comparado con el grupo de control que estaba sometido a la misma actividad física. O sea que estos individuos tenían una aceleración o una progresión más rápida a desarrollar este fenotipo. Y también se observó que también desarrollaban más arritmias ventriculares espontáneas que los que no tenían, no estaban entrenados. Entonces, acá tenemos como una demostración de cómo el deporte también puede hacer progresar o que se manifieste una enfermedad. También está observado esto en humanos, en pacientes que tanto que tenían enfermedad, digamos, de displasia del ventrículo derecho establecida, y también pacientes que tenían genotipo positivo estudiados por familia y un fenotipo negativo, se los separó por la cantidad de ejercicio que hacían, es en METs por minutos por semana, y hubo un seguimiento de 6 años. Y vieron también que, bueno, que los que tenían más cantidad de deporte tenían una función biventricular reducida, volúmenes del ventrículo derecho aumentados, tenían también disminución en el strain del ventrículo derecho, que se vinculaba, digamos, directamente con la intensidad y la cantidad de ejercicio físico. ¿Tá? Este, y esto un poco está sacado de unas recomendaciones para la actividad física, creo que hace unos años, pero que me gustó como esquemita básico de la miocardiopatía del ventrículo derecho, en la que hay una alteración genética que predispone a la disfunción desmosomal, que hace que la actividad física actuando en el medio hace que aumente su expresión fenotípica y fomenta, digamos, la aparición de depósitos de fibrosis y de grasa en el ventrículo derecho, este, hace que aumente, una vez establecida la progresión, la enfermedad hace que aumente la progresión, y también actúa como gatillo para la aparición de arritmias, lo que conlleva a la parada cardíaca como última vía. ¿Tá? Eso para lo que es la displasia arritmogénica del VD, pero también se ha visto que en la aterosclerosis el ejercicio físico intenso, y sobre todo me parece que, por lo que tengo entendido, está estudiado sobre todo en maratonistas, parecería que
también hay una incidencia ahí aumentada. Este es un estudio que comparó a 108 corredores de maratón con 108 controles, digamos, con pacientes sedentarios, este, que tenían, se les hizo la historia de actividad física, se les estudió los factores de riesgo con el score de Framingham, y se estudió la clasificación coronaria por tomografía, el score de calcio, y la fibrosis miocárdica también por resonancia a través de realce tardío gadolinio. Y lo que se hizo fue machear los grupos por edad, pero también se machearon por los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, cuando se compara a los pacientes que, que hacen actividad física contra los que no hacen, los que se comparan por el subgrupo de la misma edad tienen menos factores de riesgo, como ya dijimos, los deportistas. O sea, tienen mucho menos incidencia de factores de riesgo los que hacen deporte. Pero cuando uno compara, digamos, cuando haces el ejercicio mental de comparar entre los que tienen los mismos factores de riesgo, o sea, los macheas por factores de riesgo, la clasificación coronaria era similar, digamos, por edad, pero era mayor cuando se pareaba por factores de riesgo. A ver si me explico. O sea, cuando comparas un individuo sano, o digamos que tiene los mismos factores de riesgo que un maratonista de la misma edad, podría ser que, o por lo menos lo que vieron ellos, es que tengan mayor incidencia de clasificación coronaria, los que hacen deporte de maratón. Y sobre todo cuanto más intenso sea la actividad física que hagan. Y esto a la vez predijo, o sea, tanto la clasificación coronaria y el número de maratones que realizaban estos deportistas, predecía la presencia real de tardío gadolinio en la resonancia. ¿Tá? O sea, esta sería otra enfermedad, la aterosclerótica, que parecería que el deporte podría llegar el deporte muy intenso y sobre todo la maratón, llegar a generar un poco de calcificación coronaria. No es fácil de Ahora, entender eso. Si no lo entienden, se vuelve a explicar. o sea, el punto sería que siempre los que hacían deporte intenso tenían menores factores de riesgo que los que se les comparaba para el control de su edad. Pero que si tú harías, digamos, el ejercicio, digamos, metodológico o estadístico, no sé, de compararlo con una persona que tiene los mismos factores de riesgo, vas a encontrar que en ese deportista de alta intensidad va a haber un poco más de enfermedad coronaria. ¿Tá? O sea, eso se llama corregir por. Cuando tú corregís un evento por otras variables que eventualmente lo pueden explicar, o sea, cuando tú te sacás de encima el efecto que puede tener sobre las lesiones coronarias y la calcificación el hecho de tener mucho menos factores de riesgo, si vos limpiás eso, te encontrás con que el deporte podría estar favoreciendo las lesiones y la calcificación. Y bueno, y también lo que últimamente está en cuestión, y esto es un estudio del Clinic de Barcelona, de- también con modelos de ratas, es si el deporte intenso podría generar per se un sustrato arrítmico, y en realidad lo que hicieron ellos fue comparar, digamos, ratones control con algunos expuestos a actividad física muy intensa, me parece que era mucho el ejercicio que se les hacía, y vieron sí que tenían aumento de la hipertrofia excéntrica, sobre todo que se observaba en la pared libre del VI en el nivel del septum. A veces generaban disfunción diastólica y dilatación auricular, y se evidenciaba, porque después se hacía un análisis anatomopatológico de estos corazones, y que se evidenciaba la presencia de colágeno y fibrosis
en la aurícula, sobre todo a nivel de la aurícula derecha y el ventrículo derecho, este, y también observaban que estos cambios fibróticos se reducían cuando se desentrenaba a los individuos, y también se los sometía a un estudio electrofisiológico con un protocolo que parece que era también como bastante agresivo, pero que los ratoncitos que tenían mayor intensidad en el ejercicio inducían taquicardia ventricular en un 42 contra un 6% de los controles. O sea, como que se está empezando a postular, digamos, que eh, esta intensidad de ejercicio podría llegar a tener algún efecto deleterio de novo, o sea, no en una enfermedad establecida genéticamente. Entonces, esto está llevando a que, digamos, haya un cambio en el paradigma, digamos, paradigma que tenemos establecido, que es sobre solo que el deporte es beneficioso, digamos, de manera exclusiva, sino que estamos pasando como de un gráfico en J a un gráfico en curva tipo U, en el que a un exceso de entrenamiento o de deporte, digamos, intenso, podría empezar a haber pérdida de los beneficios de la salud y empezar a ocurrir la presencia de, digamos, como es, riesgos, que empiecen a aumentar riesgos que sean por el ejercicio. Entonces, bueno, ahora vamos a entrar más en lo que es la prevención de la muerte súbita en el deporte, que abarca un montón de cosas. Abarca, digamos, desde lo normativo, las leyes que en nuestro país existen, pero también hay que ver, digamos, su cumplimiento o su control, que abarca también los ámbitos deportivos, los espacios seguros para realizar actividad física, el estado físico personal, individual, y la intensidad de ejercicio que va a realizar cada persona. Abarca lo que es la valoración predeportiva, que ahora vamos a entrar un poco más, y la prevención secundaria, que es todo, digamos, el otro tema de la educación para la reanimación cardíaca básica y avanzada en el personal de salud, pero básica para la población general, y los accesos a los desfibriladores. ¿Tá? Y vamos a centrarnos un poco en lo que es la valoración preparticipativa del deporte, que consiste en un screening, o sea, digamos, tamizaje, que corresponde al primer de atención, que es en búsqueda de alteraciones que puedan vincularse a la muerte súbita cardíaca o a una patología con el deporte. El hallazgo positivo de una de las, ahora vamos a ver cómo es que se hace esta evaluación predeportiva, pero motiva la suspensión transitoria del ejercicio para derivar y continuar una valoración diagnóstica más acentuada. Vamos a precisar para hacer un screening métodos o herramientas que tengan un alto nivel de sensibilidad y especificidad, pero que también sean herramientas prácticas, sean aplicables a un nivel así de primer nivel de atención. Va a estar orientado según la edad, como ya vimos las causas, en realidad es un poco la pista es esa, según la edad, qué es lo que vamos a ir a buscar, partiendo, digamos, en ese como en los 35 años, como el punto de quiebre en lo que vamos a ir a buscar. Esto solo para saberlo, pero que, digo, por si nos ponemos a leer, puede haber, hay algo de controversias, sobre todo con el uso del electrocardiograma en el screening, pero, para los menores de 35 años, pero esto también tiene otras causas que son, digamos, hasta de costos. Y bueno, que en realidad hay mayor evidencia digamos, esto de los menores de 35 años, y que los deportistas de élite mayores de 35 años la evidencia es más limitada. ¿Tá? Y bueno, esto es un poco ya lo mencionaba, pero considerar la patología o el riesgo cardiovascular individual y el tipo de actividad física que se plantea realizar. Y un poco lo que acabo de decir va de la mano con esto de que, bueno, ese es un esquemita nomás que está sugerido en la guía, que es
saber qué es lo que se considera baja intensidad, media intensidad o alta intensidad, para saber el tipo de pacientes y el tipo de actividad física que se propone realizar. ¿Tá? Y en realidad, digamos, este esquema, no voy a entrar, pero nada, está bueno saber que existe y está a la mano para saber qué es lo que vamos a recomendar. Bueno, o cuando nos hacen una pregunta, si qué deporte puedo hacer, bueno, qué tipo de intensidad conlleva ese deporte. Entonces, ¿querés decir algo de eso, Ale? No, 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 está bien, o sea, uno no puede tener en la cabeza todo, pero como tú decís, de repente sí a mano, ¿no? Está bien, comparto el criterio. Entonces, la valoración predeportiva, digamos, es algo que se ha estudiado, y este es, digamos, un estudio también clásico de Italia, del grupo que ya había mencionado, en el que se observó, digamos, a partir del año 82, que fue el año en el que empezaron a realizar una valoración predeportiva con historia clínica, historia familiar, examen físico y electrocardiograma, se observó cómo existía una disminución de la muerte súbita vinculada al deporte, que se llegó a equiparar, digamos, o por lo menos a acercar a, a la de la población general no atleta, digamos. Entonces, esto es, digamos, la evidencia de cómo se logró con una evaluación predeportiva disminuir la incidencia de esta muerte súbita, ¿tá? Usando estas herramientas que acabo de mencionar. Historia clínica, historia familiar, examen físico y electrocardiograma. Sí, ¿Tá? incluso por debajo, ¿no? Claro, Incluso la mortalidad en los atletas bajó este, por debajo de la población general. Muerte súbita estamos hablando, ¿no? No mortalidad en general. La mortalidad en general ya sabemos que es más baja. y bueno, a destacar que este estudio, que es, digamos, de lo más pesado en cuanto a lo que defiende la evaluación predeportiva, es en pacientes entre 12 y 35 años, o sea, un poco lo que decía de la evidencia. Este, y ellos, bueno, concluyen que tras un screening sistemático, esta incidencia se disminuyó y, predominantemente por la disminución de la incidencia de muerte súbita vinculada a cardiomiopatías. ¿Tá? Y bueno, ¿cómo se realiza la parte, digamos, clínica de esta evaluación deportiva? La AJA propone 14 pasos, que son los siguientes, de examen físico y de interrogatorio y historia familiar, que cualquiera de estos puntos, digamos, positivos, haría parar un poco las rotativas y hacer una valoración más intensa. ¿Tá? Y bueno, luego el electrocardiograma, y este es un punto capaz que de lo más importante de todos, es que, bueno, como ya mencioné, el ejercicio como genera ciertas adaptaciones fisiológicas, también estas adaptaciones se encuentran normalmente en el electrocardiograma. Entonces tenemos que saber un poco qué es digamos, los hallazgos normales, y lo que se propone es este esquema, que son los criterios refinados sobre el electrocardiograma del atleta, en los que si encontramos hallazgos que estén digamos, en el verde, son normales y no requieren mayor evaluación. Si encontramos hallazgos de estos que están en amarillo, que ahora lo vemos un poco más, son hallazgos que aislados no requieren más evaluación, pero que se encuentran dos o más, sí requieren seguir la evaluación, y cualquiera de estos hallazgos que están en rojo, sí son considerados patológicos y necesita que se evalúe un poco más. Entonces, es normal encontrar los voltajes aumentados con criterios de hipertrofia del VI o del VD,
bloqueos incompletos de la rama no se consideran anormales, la represión precoz no se considera anormal, eh, la elevación del ST seguida con una inversión de la onda T se considera normal hasta en atletas negros hasta B4, o sea, hasta B4 podemos tolerarla, digamos, en atletas negros, y creo que hasta B2 o B3 en blancos. La inversión de la onda T de B1 a B3 en menores de 16 años también es un hallazgo que se puede considerar normal. La bradicardia sinusal o la arritmia sinusal se considera normal. Un ritmo auricular bajo o de la unión se considera normal. Este, el PR aumentado o el Movitsun. Cuando ya aparecen las desviaciones del eje o eh, aumento del elementos electrocardiográficos de aumento de la aurícula izquierda o de la aurícula derecha, son hallazgos borderline, o la presencia de un bloqueo completo de rama derecha. Y los que sí vamos a considerar anormales son la inversión de la onda T, más allá de lo que ya dije que se podía considerar normal, o sea, más allá de 4 en atletas negros o más allá de B2, B3 en blancos, sobre todo cuando es difusa, la depresión del segmento ST, la presencia de ondas Q patológicas, la presencia de bloqueo completo de la rama de izquierda, un QRS que mida más de 140 milisegundos, una onda epsilon, la preexcitación ventricular, un intervalo QT prolongado, que hay que medir el intervalo QT, la presencia de un patrón de Brugada tipo 1, una bradicardia sinusal que sea menor a 30 ciclos por minuto, un PR hasta 400 milisegundos es lo que vamos a tolerar, un bloqueo AB de mayor grado, o sea, de segundo grado tipo 2 o más, bloqueo AB de tercer grado, que esto hay que tener ojo con la presencia de un ritmo unional que pueda estar, digamos, en competencia con el sinusal, que ahora vamos a dar un ejemplo. La presencia de dos o más extrasístoles ventriculares, o sea, en un trazado normal de 12 derivaciones, la presencia de dos extrasístoles motiva a ahondar el estudio, la presencia de taquiarritmias ventriculares o auriculares. ¿tá? Entonces, lo que se observó es que utilizando estos criterios refinados, logramos tener una sensibilidad y especificidad muy alta, este, tanto para atletas negros como blancos, que si lo pensamos para detectar anormalidades mayores, es aún más, o sea, estos números arriba son para anormalidades mayores y menores, y eso para mayores, que tenemos, por ejemplo, en negro una sensibilidad de 100, 100 y 84 de especificidad, y en blancos de 100 y 93, o sea que son muy buenos criterios para tener en cuenta y para utilizar. Por esto es lo que mencionaba, por ejemplo, puede ser normal en una persona con mucho entrenamiento observar cierta competencia de un ritmo unional con uno sinusal, que acá termina enganchando, que esto no hay que considerar que sea un bloqueo AB, digamos, patológico, o sea, puede ser esperable en una persona con mucho entrenamiento. Y estos son ejemplos del artículo del que puse los criterios electrocardiográficos, pero me parece que no da el tiempo para ahondar, pero después lo ven si quieren, pero los de la izquierda son todos electros que son hallazgos normales en atletas, y que uno podría a lo mejor así a primera instancia decir asustarse, pero por ejemplo este que está en el B es un joven de 17 años, hombre, de raza negra, asintomático, que tiene en las precordiales estas inversiones, pero que no pasan de B4, es un hallazgo normal.
¿tá? Sin embargo, ponele, lo comparás con este de acá al lado, y esta inversión de las ondas T sobrepasa y excede. ¿Tá? A ver, lo que son los criterios electrocardiográficos, sí o sí tienen que saberlos, porque si no, no hay forma de que ustedes puedan hacer una valoración predeportiva eh, pensando en que no sea peor el daño que la enfermedad, que estén descalificando a la mitad de los deportistas que ven, ¿no? O sea que eso tienen que mirarlo bien, por eso es que se sintetizó con un grupo de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, lo sintetizamos y lo publicamos y lo hicimos tablas, o sea, es imprescindible que eso lo sepan y que sepan, se practiquen de aplicar los criterios a electros de deportistas, ¿ah? Pues si no, la cantidad de ecocardiogramas y de ergometrías y de resonancias que van a pedir inútiles es muy grande. Y bueno, como mencionaba, ahora para pasar un poco a lo que son los mayores de 35 años, es- el screening tiene una orientación más a la presencia o a la prevalencia de enfermedad coronaria. Este se va a basar en la estratificación del riesgo cardiovascular con herramientas también habituales. Y también se basa mucho en informar al paciente sobre los síntomas que pueden ocurrir con el ejercicio que motiven una consulta inmediata, o sea, asesoramiento de los síntomas que pueden ocurrir. No voy a entrar mucho más, pero en realidad la estratificación de riesgo se hace utilizando las herramientas propuestas por las pautas habituales, el score, la presencia de ya enfermedad establecida, que nos van a encasillar a los pacientes en muy alto riesgo, moderado y bajo riesgo. Y esto es, digamos, el esquema que propone la guía, que es según el riesgo, cuál es la actividad física o cuál es la cantidad de actividad física que podemos recomendar. Entonces, los pacientes que tienen un bajo riesgo, no, no requieren una mayor investigación, y los que tienen alto o muy alto riesgo, si lo que se proponen es hacer actividad física de bajo o moderada intensidad, no se requiere más examinación. ¿Tá? Eso es, o sea, importante, o sea, como que se muere ahí el algoritmo. Entonces, por eso lo de la tablita de los ejercicios está bueno acá. Y cuando se va así a hacer una actividad física de alta intensidad, bueno, ahí sí podría entrar, ahondar en otros estudios. ¿Tá? Dale de vuelta para atrás, Joaquín. Dale. ¿Está? Vos lo resaltaste bien, pero yo lo quiero volver a hacer. Vieron que en un paciente que tiene un score de riesgo cardiovascular alto o muy alto, y condiciones digamos, de riesgo y es sedentario, sí nosotros va a iniciar una integridad física baja o intermedia, no necesita más evaluación que eso, que hacerle el interrogatorio, el examen y el electrocardiograma, ¿sí? O sea, y esto es la enorme mayoría de los pacientes que ustedes van a recibir. Son los pacientes que ustedes les van a decir que salgan a caminar, que hagan un poco de cinta o que hagan un poco de bicicleta recreativa, ¿tá? Entonces, tengámoslo presente eso y no pidamos estudios inútiles. Y recién cuando van a hacer actividad de alta intensidad o muy alta, es que entran otros estudios, pero además van a ver que entran con una fuerza de evidencia bastante floja. Sigamos. Por ejemplo, uno podría haberse tentado a hacer una ergometría, digamos, en estos casos, pero en realidad sabemos que tiene un bajo valor predictivo positivo en pacientes asintomáticos, que tiene un alto número de test falsos positivos, que, bueno, lo que sí es la ergometría es que tiene una buena correlación con la
para determinar la capacidad funcional del paciente, y para establecer, digamos, pronóstico, pero la sensibilidad es limitada para diagnosticar una enfermedad arterial coronaria que sea leve o moderada. Sabemos que, sobre todo cuando hacemos la ergometría, los que vemos son los que tienen lesiones, por ejemplo, de 3 vasos. Sí está indicado en pacientes que tienen síntomas, según las pautas habituales de enfermedades coronarias que conocemos. Sí está indicada si queremos valorar la respuesta de la PA al ejercicio, para ver si hay arritmias vinculadas al esfuerzo, o relacionar los síntomas que nos describe un paciente con el ejercicio. Lo de la clase funcional ya lo dije. Y bueno, podría llegar a indicarse en la atleta, sobre todo más senior, asintomáticos que tengan muy alto riesgo cardiovascular, pero como decía Alejandro, la evidencia es baja. Y para entrar en esto de sumar un ecocardiograma a un screening, no añade poder diagnóstico más allá de las herramientas que ya vimos, que son la historia, el examen y el electro. Tiene un alto costo adicional y sería impensado hacerlo, digamos, de manera más indiscriminada. Puede también aumentar los falsos positivos, y lo que sí podría llegar a ayudar es tener, digamos, acceso a un ecocardiograma de fácil acceso en algunos pacientes que se identifiquen hallazgos que generen dudas con las herramientas anteriores. Acá, Ale, iba a entrar un poco más en escenarios puntuales, pero no sé si ya nos estamos pasando un poco. Que en Eh, realidad lo que continúa es las recomendaciones en ciertas patologías puntuales de la guía, que está todo ahí. bueno, creo que sí, Joaquín, no quiero dejar que hayas trabajado inútilmente. Si querés tú me podés pasar la presentación, así la presentación en sí la cuelgo, pero vamos a dejar por acá. Está. Y, Paso nomás a y así resumen paso el final, resumen. Ahí está. que bueno, que la actividad física es buena, ¿tá? Es una buena práctica, es algo que tenemos que recomendar. Disminuye la mortalidad y la aparición de los factores de riesgo cardiovasculares, y está, digamos, comprobado. Y es una de nuestras principales, o debería ser una de nuestras principales indicaciones como cardiólogos. Genera adaptaciones fisiológicas al sistema cardiovascular, que ya repasamos, pero que a grados mayores podría llegar a ser perjudicial, o por lo menos detenerse el beneficio de ella. Y el riesgo de muerte súbita aumenta durante el deporte, actuando como gatillo, el mismo, en una enfermedad cardiovascular que puede ser conocida o puede ser silente, pero que la valoración predeportiva realizada con historia clínica, examen y electrocardiograma ha demostrado disminuir este riesgo, y que el resto de los estudios hay que solicitarlos según el caso puntual y según corresponde. Bueno, me parece muy buena síntesis, Joaquín. Explicar un poco a grados mayores que pueda ser perjudicial. O sea, estamos hablando de cosas muy grandes, ¿no? O sea, no sé, para ponerle una caricatura, estamos hablando de un hombre de 60 años que quiere correr maratón, o sea, que quiere correr 44 kilómetros sin parar. Pero los demás, que las 99.99 de los escenarios que habitualmente estamos, y gente que haga deporte intenso, ustedes tendrán amigos que hacen medias maratones, que hacen Ironman, que están entrenados, bueno, todo eso es beneficioso seguro. Y bueno, y el otro concepto que también lo marcó Joaquín es del peligro de hacer esas cosas cuando uno no está entrenado, y que, digamos, hay que hacerlos de manera racional, progresiva, asesorada y valorada previamente. ¿Tá? Bueno, muchas gracias, Joaquín, y bueno, y seguimos. Arriba, saludo para todos.